Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we Somos de human la like that. Universidad de Carabobo, de la But Facultad tell de your Ciencias story, you know, Económicas y what Sociales, you say it first. específicamente de la Riders Escuela on de the Contaduría storm, Pública ubicada en Campus La Morita. En esta riders oportunidad on the estaremos hablando de storm. los estados financieros, en donde se mencionarán Into this las house we're cuentas del estado de born. resultados, las cuentas del estado de situación Into financiera, this world we're registros thrown. contables, aspectos legales y libros Like de a dog contabilidad. without a Nuestro grupo bone está and a conformado por tractor out Plasencia unholy. Arianis, Riders on Singer the David, storm. Concalves María, There's Martínez a Stephanie killer on the y Álvarez road. Grecia. Cuentas del estado de resultado. Antes de comenzar a hablar de las cuentas que conforman el estado de resultado, es importante conocer qué es. Es un reporte financiero que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento que se produce y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, las ventas es el primer dato que aparece en el estado de resultado. Debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado, menos los costos de venta, en donde este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Esto es igual a la utilidad bruta, que es la diferencia entre las ventas y el costo de venta. Es un indicador de cuánto se gana en términos brutos con el producto, es decir, si no existiera ningún otro gasto, la comparativa del precio de venta contra lo que cuesta producir o adquirirlo según sea el caso. Menos los gastos de operación que representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño. Entre ellos se encuentran los gastos de venta, que no es más que comisiones a vendedores, gastos de propaganda, fletes en venta, entre otros, y también están los gastos administrativos, que son sueldos y salarios, gastos de alquileres, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Esto es igual a la utilidad operativa, que es el resultado de la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operativos. Más menos otros egresos, en donde otros ingresos son aquellos que no constituyen la actividad principal de la empresa. Normalmente son de menor importancia y de manera más o menos regular. Algunos de ellos podrían considerarse alquileres ganados, comisiones ganadas, intereses ganados, entre otros. Otros egresos son aquellos que de igual manera no constituyen a la actividad principal de la empresa. Pueden ser multas, pérdidas en litigios, entre otros. Eso es igual a la utilidad bruta, que es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de sus operaciones después de los gastos operativos, los gastos financieros e impuestos. De este modo, para ver de una manera más clara la estructura del estado de resultados, quedaría venta menos costo de venta es igual a la utilidad bruta, menos los gastos operativos igual a la utilidad operativa, más menos otros ingresos y egresos, dando como resultado igual la utilidad neta del ejercicio. Otras cuentas que estaremos tratando son las cuentas del estado de situación financiera. Y es que el estado de situación financiera también es conocido como balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial. Es uno de los estados financieros que tiene como objetivo reflejar la situación económica y financiera de una empresa en un tiempo determinado. Es un documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha específica. Este se estructura a través de tres conceptos patrimoniales: activo, pasivo y capital, y en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad. Activo es igual a pasivo más capital. También se cumple el principio básico de contabilidad de la partida doble. Las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. ¿Sabías que el estado de situación financiera se podría considerar como una fotografía de la empresa, en la que muestra cómo se encuentra su situación económica en un momento determinado? Es decir, tal y como es una foto, esta refleja ciertas características.
Con nuestro estado de situación financiera podremos saber el estado en el cual se encuentra la empresa en un momento determinado. Dentro de las cuentas que podemos encontrar en un estado de situación financiera, en primera instancia aparecerán los activos. Estos se subdividen en los corrientes y no corrientes. Aquí aparecerán los activos circulantes, activos fijos tangibles e intangibles, los diferidos. Dentro de los activos corrientes podremos encontrar caja, banco, cuentas, efectos por cobrar, las provisiones, seguros, inventarios y muchos más. Dentro de los no corrientes podremos encontrar terreno, edificio, mobiliario, las depreciaciones, entre otros. La suma de estos dos nos dará un valor X. Luego de estos encontraremos a los pasivos. Estos también se subdividen entre corrientes y no corrientes, pero dependiendo del formato con el cual estemos trabajando, estos se podrán subdividir o no. Dentro de los pasivos podremos encontrar los efectos, las cuentas por pagar, las hipotecas, entre otras. Asimismo, podremos encontrar las cuentas de patrimonio o capital, como lo puede ser capital social, utilidades no distribuidas, reserva legal, entre otras. La suma de pasivos y patrimonios también nos dará un resultado X. Se les hace familiar, ¿cierto? Y es que en la lámina anterior también teníamos un resultado X, que si lo comparamos en un estado de situación financiera, ambos valores deben coincidir, y es que activo es igual a pasivo más capital. Como pueden ver en este ejemplo, se puede apreciar en la sección de los activos están los corrientes y los no corrientes. La sumatoria de estos da un total de 667.375 y más abajo encontramos la sección de pasivos y patrimonio, que la sumatoria del total pasivo con el de total patrimonio nos da la misma cantidad. Registros contables. El término registro o asiento contable hace referencia al ingreso de información que se realiza en los libros de contabilidad a fin de construir una bitácora de todos los movimientos económicos realizados por un ente, bien sea persona natural o jurídica. En términos generales, un registro contable es la representación de las transacciones que involucran el movimiento de los recursos del ente. Un ejemplo de registro contable de una transacción económica puede ser la compra o la venta de una mercancía, en la cual se debe registrar las entradas y salidas de dinero, mercancías, pago de impuestos, gastos de seguro, flete y demás. Clasificación de registros contables. En la primera clasificación, según el objetivo de la anotación, se considera como aspecto predominante para ello el objetivo en cada registro. Observamos entonces dos tipos de registro, cronológico y temático. En el cronológico se utiliza para transcribir operaciones y hechos económicos en el periodo en que suceden, es decir, de forma cronológica. El ejemplo más claro es el libro diario, en el cual se registra cada una de las operaciones que realiza el ente de forma oportuna. Registros temáticos. Se utiliza para anotar los movimientos de cada cuenta contable. Su ejemplo típico es el libro mayor, donde se puede encontrar el movimiento de cada una de las cuentas del plan de cuentas. En la segunda clasificación, donde se destaca su relación con el proceso de registro, se encuentran dos grupos, los registros principales y auxiliares. Los registros principales son los que de alguna manera son indispensables para la preparación de la información contable, como por ejemplo el libro diario y el libro mayor. En los auxiliares son aquellos registros en los que se anotan detalladamente operaciones que, totalizadas luego, se deben transcribir mediante un asiento resumen en el libro diario, que es el registro principal, permitiendo así el acceso directo a resúmenes de operaciones, como también de cuentas en los registros principales. A manera de ejemplo, en el subdiario de ventas se pueden encontrar detalles de las operaciones de ventas registradas y los totales mensuales. Esa información global se traslada al libro diario principal mediante un asiento resumen. Lo mismo sucede con el libro mayor, pues en el mayor general de deudores se dispone de información sobre el total de los saldos con los clientes,
pero si se desea conocer la deuda de uno en particular, se deberá identificar en el mayor auxiliar la cuenta de ese cliente. En la tercera clasificación, donde se destaca la obligatoriedad de su uso, se observan dos grupos: los que son obligatorios de acuerdo con la normativa vigente y aquellos optativos o no obligatorios. En relación con los registros obligatorios, el artículo 32 del Código de Comercio venezolano establece que son el libro diario, el libro mayor y el de inventarios. Algunos ejemplos de registros optativos son los subdiarios de ventas, de compras, de pagos y los mayores auxiliares de cada cuenta bancaria o de cada deudor o acreedor en particular. La última clasificación de los registros contables tenemos según el medio de registro. Dentro de los medios de registro encontramos los medios manuales, los medios mecánicos y medios electrónicos. En los casos de utilizarse un método manual, el registro también será manual, como también al utilizarse un medio mecánico, se utiliza una máquina de contabilidad. Y por supuesto, si el procesamiento y archivos son electrónicos, la información será expresada de manera digital. En la actualidad, la mayoría de los registros son electrónicos o digitales, pues por costos y accesibilidad, la mayoría de las organizaciones tienen algún tipo de computadora para efectuar los registros. Los medios mecánicos prácticamente no se utilizan en la actualidad, destacándose que hace unas décadas atrás representaron un adelanto respecto al registro manual, por permitir anotaciones contemporáneas y más rápidas que las manuales. En relación con los registros manuales, aún se pueden encontrar algunas experiencias, pero en virtud de lo ya mencionado, aún en pequeños entes, el sistema contable es computarizado. Tareas para el registro contable. Al momento de efectuarse los registros, deben estar definidos todos los aspectos considerados para el diseño e instrumentación del sistema contable, como el método y el medio de registro, y también deberán estar disponibles todos los instrumentos necesarios para el procesamiento y así poder realizar las tareas del registro contable, que pueden enlistarse de la siguiente manera. Revelamiento de los hechos. Con el revelamiento de los hechos económicos se inician las tareas de registro y se deben de asegurar que la toma de la evidencia sea completa de todas las operaciones y hechos económicos a efecto de su reconocimiento contable, que se pueda reunir la evidencia de cada uno de los hechos y así facilitar su ordenamiento, clasificación y posterior análisis. Asegurar la rapidez para reunir la evidencia. Cabe destacar la importancia de este aspecto, relacionado con los tiempos afectados a reunir la documentación de respaldo, teniendo presente que la información contable debe suministrarse oportunamente, es decir, en tiempo conveniente para sus usuarios. Y por último, que el posterior almacenamiento de los datos y la evidencia. Otras de las tareas para el registro contable tiene que ver con el análisis de la evidencia de respaldo y su convalidación. En los puntos anteriores se comentó respecto de que todas las operaciones y hechos económicos cuentan o deben contar con algún uso de expresión formal que se pueda utilizar como evidencia de respaldo para llevar adelante el registro respectivo, a la que también se le denomina documentación de respaldo, utilizándose estos términos en forma indiferente, con la misma acepción. Esta documentación puede estar emitida con distintas formas, como por ejemplo, los denominados comprobantes o documentos comerciales, como facturas, recibos, pagarés, notas de compra y de venta. También pueden ser contratos públicos y privados, como por ejemplo contrato de locación, boleto de compraventa, escritura pública de la compra de un inmueble, y otros informes especiales. Un ejemplo o varios ejemplos de los informes especiales pueden ser la opinión de un abogado que tiene a su cargo la defensa del ente en un juicio, puede ser también la evaluación interna o externa de los saldos adeudados por los clientes del ente en cuanto a su recuperabilidad. También puede ser la estimación de un contador público del valor de un bien determinado,
un informe del mercado de valores sobre las cotizaciones de las acciones, entre otros. Dicho esto, se debe verificar que la documentación cumple con los requisitos legales correspondientes para ser considerada válida, por ejemplo, con las formas legales de una factura. Una vez cumplidas las tareas anteriores, queda solo la simple tarea de anotación, es decir, el registro. Para realizar el registro, se debe tener en cuenta el plan de cuentas para su imputación y, por supuesto, las normas contables vigentes para determinar razonablemente el valor de incorporación al patrimonio. Las normas contables vigentes a aplicar pueden ser las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF, las NIC, los boletines de aplicación venezolana, entre otras. De esta manera se da comienzo a la anotación y almacenamiento de los datos. La información contable es primordial para la toma de decisiones de los propietarios y directivos de la empresa y otros usuarios, lo que significa que es de uso general. La contabilidad tiene como principal objetivo suministrar información razonable basada en registros obtenidos de las operaciones realizadas por la empresa, permitiendo conocer y determinar la capacidad financiera de la misma. Siendo entonces la contabilidad el pilar fundamental para la supervivencia de una empresa, es necesario adoptar un conjunto de reglas de carácter técnico para la elaboración y presentación de información financiera. De esta forma, se podría mostrar información útil basada en reglas claras y de uso general para la toma de decisiones y control de las operaciones por parte de los propietarios de la empresa. Los estados financieros forman parte del proceso de presentación de información financiera a una fecha determinada para comunicar a los diferentes usuarios la situación de la misma. Por tal motivo, es importante que esta información incluya el balance general, el estado de resultados, el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas revelatorias a los estados financieros. El contenido de estos estados financieros será útil para predecir futuras necesidades de financiamiento, así como la capacidad del negocio para enfrentarlos, conocer la rentabilidad, liquidez y solvencia, predecir la capacidad para generar efectivo, entre otros. Son entonces los estados financieros la principal fuente de información económica de una entidad determinada. La contabilidad de Venezuela se encuentra enmarcada por una serie de aspectos legales en donde se explica detalladamente cómo debe ser desarrollada dicha labor, desde la forma hasta los valores éticos necesarios para que la información plasmada en la misma sea veraz y confiable. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expone las normas fundamentales acordadas por la nación para ser consideradas y aplicables en cuanto a la información financiera presentada por la administración pública. Dentro de la Constitución está manifiesta la honestidad y la transparencia de los datos registrados y presentados, siempre y cuando se mantengan presentes ciertos principios que conllevan a lograr una información precisa, veraz y oportuna. Por tanto, estos artículos pueden considerarse como base principal para comenzar con el análisis de la presentación de información financiera tanto en el ámbito público y privado. En la misma expresa de manera generalizada que la información registrada se debe llevar de forma oportuna y exige que la moneda de presentación de la información financiera debe ser el bolívar. Las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para pymes, establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros, con propósito de información general. También pueden establecer los requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIF se basan en un marco conceptual en el cual se refiere a los aspectos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general para las pymes o pequeñas y medianas empresas. Es de gran importancia conocer sobre la aplicabilidad de las NIF. Dentro de este marco legal se encuentra establecido lo siguiente.
Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use las NIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar su funcionamiento. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros incluyendo información comparativa al menos anualmente. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de una manera periódica. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tenga importancia relativa. Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y las notas y los distinguirá en otra información que esté contenida en el mismo documento. Las normas internacionales de contabilidad son estándares que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Estas expresan que un conjunto complejo de estados financieros incluirá los siguientes componentes: balance, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio neto que muestre todos los cambios habidos en el patrimonio neto o bien los cambios en el patrimonio neto distintos a los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúan como tales, estado de flujo de efectivo y notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros reflejarán razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo en la entidad. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento y la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un periodo a otro. El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas u otras entidades legales. El impuesto a la renta es la columna vertebral del sistema tributario y este explica de forma detallada la normativa necesaria para el buen registro de la contabilidad en el ámbito tributario y expresa lo siguiente: llevar y mantener de forma ordenada y controlada los libros y registros que esta ley, su reglamento y las demás leyes especiales determinen. Los asientos registrados deben estar apoyados por la documentación respectiva. Registro detallado de entrada y salida de mercancía de los inventarios. Los inventarios deben ser valorados al costo promedio. Los registros deben actualizarse específicamente los activos y pasivos no monetarios basados en el índice de precios al consumidor, con la finalidad de ajustarlo según la tasa de inflación. Dicha actualización debe llevarse a cabo a través de un ajuste fiscal inicial y posterior el reajuste fiscal. La presentación de la información financiera deberá estar ajustado a los principios de contabilidad generalmente aceptados, mostrar todos los bienes activos y pasivos, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que esta empresa declare. El Código de Comercio establece la normativa a seguir por los comerciantes en Venezuela para llevar la información financiera de las entidades, de manera que exista control y orden de cada una de las transacciones que se realizan a diario. El Código de Comercio es preciso al establecer las obligaciones que todo comerciante debe cumplir para llevar a cabo la presentación de la información contable de la empresa de una manera adecuada. Asimismo, este expresa claramente que se debe presentar toda la información financiera en el libro diario mayor y de inventarios, este último de forma anual. Los libros deben estar inscritos ante el registro mercantil. Se asentarán todas las operaciones que cada comerciante, expresando quién es el acreedor y el deudor.
se debe llevar los asientos contables de forma diaria o mensual. En el libro de inventario se llevará de forma mensual la descripción de sus activos y pasivos. El registro de cada transacción no debe ser alterado en cuanto a fecha y orden que se refiera. Los libros en el cual se registran las operaciones contables no deben llevar tachaduras. Presentar el balance general y estado de resultados, presentación de la información en el idioma castellano y la información revelada es presentada con evidencia. El Código Orgánico Tributario unifica las reglas que pueden servir de normas fundamentales para todos los tipos de tributos y para todas las autoridades, sean del Fisco Nacional o institutos oficiales, los municipios o los mismos estados. El Código Orgánico Tributario regula la tributación en Venezuela, agrupando la normativa a seguir para evitar detrimento de la seguridad tributaria. Este expone las reglas detalladamente de acuerdo a las entidades financieras. Llevar los libros y registros especiales exigidos por la ley de forma debida y oportuna. Los registros no pueden mantener más de un mes de atraso. Presentar la información contable en el idioma castellano. La información contabilizada debe estar presente en la moneda nacional y únicamente en moneda extranjera cuando la Administración Tributaria así lo exija. La Federación de Colegios de Contadores de Venezuela nos presenta la Declaración de Principio de Contabilidad número 0, referida a las normas básicas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Dicha norma representa la base fundamental para la presentación de información financiera. Las DPC 0 revela un conjunto de normas de carácter técnico adoptadas por las profesionales de la contaduría pública. Están relacionadas con la elaboración y presentación de la información financiera de cualquier empresa. Es oportuno mencionar que la DPC 0 es aplicable en aquellas organizaciones que mantienen operaciones continuas, es decir, en mantener funcionamiento. En consecuencia, no resulta pertinente aplicar las normas dispuestas en el boletín para aquellas empresas que se encuentran en estado de quiebra, liquidación, suspensión de pagos o en cualquier otra situación similar. Algunos de los aspectos más importantes que establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados son: presentar los estados financieros históricos como información complementaria. Las transacciones registradas deben guardar relación con la actividad de la unidad económica. Registro de aquellas transacciones susceptibles de ser cuantificadas. Efectuar los registros en forma oportuna. La información registrada debe contener los soportes que evidencien las operaciones registradas. Presentar de estados financieros ajustados por inflación basados en las DPC 10. Estados financieros conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dividir la vida de la entidad en periodos de tiempo de igual duración. Estados financieros comparables con diferentes periodos contables. Indicar la capacidad para continuar desempeñando las actividades que le son inherentes a la entidad. Considerar el factor incertidumbre y revelación de políticas contables consistentes. Para continuar con el tema, es importante mencionar que la actividad de las empresas debe quedar totalmente constatadas en anotaciones ordenadas y hechas de tal forma que puedan ser conservadas para así tener un historial de la marcha de la empresa. Estas anotaciones se realizan en los libros contables. Pero ahora bien, ¿realmente qué son los libros contables? Son documentos que soportan y reflejan los hechos con trascendencia en la realidad económica de la empresa a lo largo de un periodo de tiempo. En el artículo 32 del Código de Comercio venezolano se establece que todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual está comprendida obligatoriamente por el libro diario, libro mayor y el libro de inventario. Además de estos libros, también podrá llevar todos los auxiliares que éste considere necesario para mayor claridad de sus operaciones. Los libros contables se clasifican en dos partes: libros principales y libros auxiliares.
Los libros principales son considerados básicos, ya que cada uno ofrece una visión completa de la contabilidad de la empresa, mientras que los auxiliares son todos aquellos que sirven para desglosar de forma pormenorizada parte de la información que aparece en los libros principales. Entre los libros principales se encuentra el libro diario, en el cual se asentarán día a día las operaciones que realiza el comerciante, de modo que en las partidas a utilizar se exprese claramente quién es el deudor y quién es el acreedor. Seguidamente, nos encontramos con el libro mayor. En este libro se pasan todas las operaciones contabilizadas en el libro diario, pero debidamente clasificadas por cuentas, de forma que cada cuenta del libro mayor va indicando todos los movimientos de cargo y abonos que la misma ha tenido. Y por último, entre los libros principales se encuentra el libro de inventario. Todo comerciante, al inicio y al final de cada año, realizará en el libro de inventario una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos vinculados o no a su comercio. Por otra parte, entre los libros auxiliares nos encontramos con el libro auxiliar de caja. Este sirve para el registro de todo el movimiento de cobros y pagos realizados en efectivo. También tenemos el libro auxiliar de banco, en el cual se registrarán todas las operaciones que se realicen con una entidad bancaria determinada. En los registros de cuentas por cobrar o pagar comerciales se registrarán todas las facturas que la empresa deba cobrar a sus clientes o pagar a sus proveedores. Mientras que en el registro de compra-venta sirve para registrar las ventas o compras de bienes y o servicios prestados, así como los pagos que se realicen. Una vez que sabemos qué son los libros contables, cuál es su clasificación y cuáles están dentro de los principales y dentro de los auxiliares, es importante mencionar que estos tienen algunas prohibiciones. Entre las prohibiciones a los comerciantes se encuentra alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas, dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. De igual manera, poner asientos al margen o hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras, así como también borrar los asientos o parte de ellos o arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar algunas partes de los libros. Hemos llegado al final del video. Espero que les hayan gustado y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios. Gracias.